Ok, ahí estaba Antonio Banderas, claro que canta. Oye, este hombre es multifacético, tiene perfume, hace película, es cantante, cantautor, escritor. El gato con botas las tiene todas. Bueno, así es Antonio Banderas, multifacético. Oye, y después de haber escuchado esta canción, me voy a ir rápidamente donde está Walter. Ya está con nuestra invitada, una tremenda invitada. Mucha atención con este tema, porque de verdad es preocupante también, como todo lo que está sucediendo en nuestro país. Walter, voy contigo. Sí, aquí estoy, me quedé pegado en la canción de Antonio Banderas. No encontraba el botón para apagar la radio. Tengo al otro lado de la pantalla a Soledad Gaete. Ella es directora de la especialización en cuidados críticos del adulto en la Universidad Católica del Maule. ¿Por qué vamos a conversar con ella? Porque nos ha llegado la hora, ya estamos como más canosos y bueno, hay que empezar a pensar en los cuidados que vamos a tener en unos pocos años. Y también porque en este contexto de la pandemia, la verdad es que cada día quedan menos camas de cuidados críticos y es un tema que no queremos llegar a un punto donde vamos a tener que elegir a quién ingresar a la UCI. De eso vamos a conversar. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Soledad, cuéntanos un poquito cómo va este tema, ¿no? Hay muy pocas camas disponibles. Si bien es cierto, esto es muy dinámico, ¿no? Las camas se desocupan rápidamente. Cuéntanos un poco acerca de tu rol también y del tema que vamos a conversar, por supuesto. Bueno, yo soy enfermera, soy especialista en paciente crítico, trabajé por largos años en las unidades de paciente crítico, por ende conozco cómo es el trabajo y la movilidad dentro de las unidades de paciente crítico, el estrés que se vive dentro de las unidades, sobre todo porque atendemos pacientes, debemos brindar un cuidado de calidad y un cuidado humano, aparte de todo lo que es cuidado de tipo tecnológico. Claro, y ahora es donde está compleja la situación, ¿no? Porque hay muy pocas camas para este tipo de pacientes. Recordemos que cuando partió el coronavirus, no sé, ¿tú trabajabas todavía en algún hospital, algún centro de atención cuando partió el COVID o ya estabas vinculada más al tema pedagógico? Estaba en la universidad. Ah, ok. Lo viste más bien desde el punto de vista con más distancia. A lo mejor, pero complejo el tener que elegir, ¿no? A qué persona vamos a tener que intubar y a quién vamos a tener que intentar mantener de la mejor forma posible con otros métodos. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Por qué llegamos a este punto en el sistema de salud, a este colapso que pensamos que no iba a venir, que ya habíamos de cierta forma tomado el ritmo o agarrado la mano al COVID, pero parece que no, se nos está escapando día tras día? ¿Cómo lo ves tú desde tu rol también? Sí, como para introducir un poquito a la temática, porque es un tema bastante complejo el tema a abordar. En contexto de pandemia y con la crisis sanitaria, las familias temen por sus familiares con discapacidades en edades avanzadas o con patologías crónicas muy avanzadas también. Ellos temen que no se puedan acceder a los servicios de salud en un contexto de crisis sanitaria. Lo que debíamos hacer para que esto no sucediera era aplanar la curva con todas las medidas que emanaron del servicio del Ministerio de Salud. Pero con esto no lo logramos. Lo que pasa ahora es que estamos forzando a los equipos de salud a decidir en qué pueda acceder a los escasos recursos en un contexto de segregación social. Pero esto se puede mirar desde dos aristas importantes. Uno, desde el punto de vista clínico-técnico, en que yo debo decidir el ingreso a las unidades de cuidados intensivos en pacientes, privilegiando que quién se beneficiará de ese tratamiento, de ese acceso a la unidad de cuidado intensivo o de ese monitoreo hemodinámico avanzado. Mirada desde otro punto de vista, también tenemos que pensar qué pasa cuando yo tengo dos pacientes de similares condiciones clínicas, pero tengo una sola cama crítica. A esto se le llama dilema de la última cama y es donde el equipo de salud debe decidir a quién puede acceder a esa cama crítica y quién debe esperar. Oye, ¿y cómo se toma esa determinación? Es muy duro, ¿no? Básicamente es jugar un poco con el destino de una de las dos personas, sin quererlo, obviamente. Aquí no hay dolo ni maldad en ello, pero tiene que haber algún procedimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esta determinación? En un corto plazo también, porque no puede hacer una discusión eterna al respecto. Claro.
En medicina intensiva, siempre los equipos de salud están decidiendo quiénes ingresan a las unidades de cuidado intensivo para un monitoreo hemodinámico avanzado. Siempre se privilegia y se piensa en lo que es la historia clínica, la gravedad del paciente, la recuperabilidad, el pronóstico, la calidad de vida a largo plazo y también la decisión que el paciente haya adoptado antes de ingresar a un servicio de salud. Pero no hay que dejar de lado también que se deben tomar en cuenta todos los criterios éticos que se benefician para acceder a una cama crítica. Es por ello que la Comisión Asesora de Ética del Ministerio de Salud ha dado unos lineamientos generales para todo lo que es los comités de ética asistenciales de cada institución. Es por ello hay principios irrenunciables y guías clínicas que nosotros podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el principio de no abandono del paciente, el principio de equidad, el principio de no discriminación arbitraria, el principio de transparencia, el principio de protección sanitaria y responsabilidad sanitaria también. Pero esto no debe recaer solamente en una persona, debe ser el equipo de salud apoyado por los comités de ética asistenciales, porque obviamente somos humanos y la decisión difícil de decidir con dos personas que tienen igual características para el ingreso a una unidad de cuidados críticos es compleja. Claro, ahora claro, en lo técnico está el procedimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si una de esas dos personas, ambos, un caso hipotético, ambos con COVID en un proceso ya complejo, pero una de las dos personas tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir? Es ahí donde se escoge, digamos, a quien tenga más posibilidades de recuperarse también, ¿no? Porque así funciona un poco, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, a ver, una vez que uno ha analizado críticamente y con la mejor evidencia científica de quién se beneficiará de ingresar a las unidades de cuidado intensivo, el paciente que espera por hacer un cupo a esa unidad se le deben brindar otras medidas de sostén para que ese paciente pueda esperar el ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Ustedes han visto la movilidad que se ha hecho y traslado de pacientes desde de una institución a otra. Se dan soportes básicos para tratar primariamente al paciente mientras se hace el cupo, por ejemplo. Se espera con cánulas nasales de alto flujo, con drogas vasoactivas desde el servicio de urgencia en espera que ese paciente se haga un cupo en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, hay pacientes sí, teniéndolo claro, que no se van a beneficiar de un soporte ventilatorio y la asistencia de intentar tratamientos intensivos igual para la paciente que no se va a beneficiar es complejo porque vamos a generar más daño y agonías a ese paciente. Por lo tanto, insisto, hay que ver bien si ese paciente se va a beneficiar o no del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Oye, ¿qué va a estar ahí en ese momento? No me gustaría ser quien determine ese tipo de situaciones. Se entiende que ninguno de los dos pacientes quede en el total abandono, o sea, que la gente entienda en casa que, o sea, elegir la última cama no es que la persona que va a ocupar esta dependencia de cuidados intensivos va a tener todos los cuidados necesarios y la otra persona va a quedar ahí a la deriva, no, solamente que también el otro va a tener cuidados paliativos y mientras se genere el cupo, ¿verdad? Funciona de esa manera, para que la gente lo entienda en casa también. Exactamente, y es un punto relevante que acabas de tocar, porque todo paciente que no se ingresa a las unidades de cuidados intensivos jamás se abandona. Son medidas adicionales que uno le va a brindar a ese paciente, porque todo paciente tiene derecho a cuidados, ya sea en un servicio de urgencia, en las unidades intermedias. Todo paciente debe brindarse cuidados alternativos. ¿Por qué? Porque todo paciente debe favorecer una muerte tranquila y en paz también, cuando llegue su momento. Pero mientras tanto, todo el equipo de salud le brindará todos los recursos que nosotros tenemos a la mano para que ese paciente pueda recuperarse o pueda estabilizarse mientras espera un cupo en las unidades de cuidado intensivo. Pero un punto bastante importante, y aquí yo soy bastante crítica, es que hemos intentado aumentar las camas críticas. Hasta el momento, a lo largo del país, y con todas las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, hemos aumentado las camas críticas en un 300%. Pero la cama crítica, no solamente el paciente necesita la cámara crítica con monitoreo hemodinámico, necesita un personal de salud.
Y Claro. actualmente el personal de salud, tenemos un personal de salud con 30%, algunos con licencia médica, y necesitamos más personal de salud. Pero en este momento estamos críticos en lo que es recurso humano, para brindar un cuidado óptimo y de calidad. Eso te digo. Porque claro, todos hablamos del cuidado del paciente, pero la humanidad somos todos, ¿no? Somos finalmente como en Avatar, la película, si la viste. Oye, porque finalmente, ¿qué pasa? ¿Quién cuida al personal de salud también? O sea, para La salud, sí, ha estado con un año muy sobreexigido, extremadamente difícil, enfrentado cara a cara a lo que es el tratamiento y la muerte de pacientes, más pacientes actualmente jóvenes, pacientes intubados de 25, 27, 30 años. Es una situación compleja. Como te decía, el 30% del personal de salud está con licencia médica. Hemos aumentado un 300% las camas críticas. Por ende, estamos sobreexigidos ya hasta el momento. Por lo tanto, ¿quién cuida el personal de salud ahora? Es una pregunta que no te podría responder, porque no nos estamos cuidando, porque estamos tratando de responder a esta exigencia que nos genera esta pandemia. haciendo un punto de inflexión, hacer un llamado, ¿no?, a la gente que le encanta ir a jugar a la pelotita con amigos, que le gusta hacer fiestas clandestinas en tiempos de pandemia. No solamente se están poniendo en riesgo ellos, también están llevando una sobreexigencia a mucha gente que ya está sin poder descansar en los centros de salud. Están quizás ocupando un espacio en una unidad de paciente crítico donde podría haber otra persona que a lo mejor, sin tener mayor culpa o responsabilidad en su contagio, tuvo que llegar ahí. Yo creo que ese es el llamado desde lo más visceral de la sociedad. O sea, no soy solo yo, no es solo mi mundo, ¿no? Oye, yo estoy súper aburrido, estoy chato. Sí, pero el tipo que está al lado también, y el de allá también. Y la enfermera, la chica que trabaja como asistente de salud, todo el personal, todas las TENS que están ahí también en largos turnos también están chatas. Y no pueden ir a una fiesta, y no pueden descansar. Y todo porque muchas veces tú y tus amigos y toda la gente que se cree en el centro del universo se le ocurrió hacer una fiestita y salieron un montón de contagios y resulta que tu amigo tenía diabetes y tuvo que terminar en una cama de paciente crítico. Entonces... yo creo que todas esas personas que se van a fiestas deberían por lo menos ir a ver cómo trabaja el personal de salud y cómo estamos sobreexigidos para poder brindar un cuidado óptimo. Ir a una fiesta sin mascarilla, las medidas de protección, sin el distanciamiento social, aumenta sobremanera la posibilidad de contagio. Imagínate que en Chile nosotros tenemos un índice de positividad al momento de un 12%. En nuestra región está alcanzando alrededor de un 20%. Eso es muy alto. Estamos alcanzando cifras de contagio todos los días alrededor de 7.000 personas. Y de esas personas, el 3% va a requerir en algún momento cuidados intensivos. ¿Tú te imaginas cómo está al borde del colapso con las camas críticas ocupadas ya alrededor de un 96% y en otras partes alrededor de un 98%? Estamos absolutamente sobreexigidos. Claro, y lo que te digo acá Está el factor técnico, está todo este tecnicismo tan bonito, ¿no?, que aparece de las autoridades. Oye, vamos a, lo que decías tú, no tenemos un millón de camas. Mire, está lleno de camas acá, no caben más camas. Pero lo que decías tú es verdad, o sea, las enfermeras, porque, digámoslo, ¿no?, enfermeras y TENS son los que están día a día con los pacientes. También están los médicos, pero el médico no está todo el día con el paciente. ¿Ah? La comunidad puede tener la cama para que él pueda acceder a la unidad de cuidado intensivo, pero a la larga va a tener solo la cama, no va a tener el personal de salud para poder atenderlo. Y ni ahora ni nunca ese paciente puede tener un cuidado sin un personal óptimo y de calidad y un personal preparado. Actualmente han ingresado a las unidades de cuidados intensivos personal recién egresado, personal sin experiencia en unidades de cuidados intensivos, colegas de pediatría que nos han ido a apoyar, colegas de traumatología que nos han ido a apoyar. Pero en las unidades de cuidado intensivo se necesita manejo de procedimientos que son muy complejos, manejo de ventilación mecánica, de soporte invasivo, droga vasoactivo, etcétera. Entonces es complejo, es someter al personal de otras unidades a un estrés extra. Es decir,
ya es complejo tener un paciente grave, además con procedimientos que tú desconoces o tienes que aprender además, es complejo, porque además las enfermeras que trabajan en unidades de cuidado intensivo pueden orientar de la mejor forma a las colegas que vienen ingresando, pero tenemos un paciente crítico, tenemos que orientar y tenemos que además brindar un cuidado de calidad. Entonces son muchas cosas que estamos hasta el momento, está muy complejo el panorama. No, y fíjate que, bueno, es lo que dices tú, no sé si es momento de tener gente sin experiencia en una situación pandémica. Esto no es una emergencia puntual, hubo un aluvión, 50 personas resultaron muy heridas y por lo tanto hay que atenderlas, ¿no? Y porque ahí hay como un esfuerzo, pero es puntual, esto es constante, hoy día son 20, mañana son 25 y así, y es sin descanso, hay un desgaste psicológico que debe ser tremendo, emocional también, mucha gente que trabaja en la salud ha tenido que aislarse de sus familias por los riesgos que conlleva obviamente la posibilidad de llevar el COVID a sus casas. Es tremendo, yo creo que no hay que tener una sensibilidad superior para entender esto, hay que, no sé, 2 dedos de frente nomás y evitar estas conductas que son tan riesgosas. No necesitamos un militar por cada persona, un carabinero por cada persona. Muchas veces nos llenamos la boca de que somos un país solidario, que somos una sociedad, con la Teletón sobre todo, ¿no? Que Chile es un país tremendamente solidario. Bueno, es momento de ser solidarios también. Primero conmigo, con mi entorno familiar más cercano, con mis vecinos, con el personal de salud, con el país entero y después con el mundo, ¿no? Para que el COVID se acabe, tiene que haber un exterminio, por así decirlo, del virus a nivel global, ¿no? Esto es una persona que quede contagiada y nuevamente vamos a volver a tener rebrotes. Transmitir cuando se dan estos espacios para que uno pudiera contarle lo que está realmente sucediendo. Hay enfermeras, enfermeros, médicos que han estado aislados de sus hijos, de su esposa por más de un año. ¿Para qué? Para ver a la comunidad de repente en fiestas. Es complejo ese tema. También es importante no sé cómo poder transmitir que se autocuiden ya. El uso de la mascarilla, cuando salgan a la calle, por favor, la mascarilla, el lavado frecuente de manos, salgan con su alcohol gel. Si nos cuidamos ahora, vamos a poder festejar después. Si no nos cuidamos ahora, vamos a dejar a nuestros hijos solos, nuestra esposa, nuestro esposo, todo. Entonces es complejo poder transmitir el estrés que se vive cada día en las unidades de cuidados intensivos. Nos gustaría vivirlo, fíjate. Para transmitírselo a la gente, para que entiendan de una vez por todas que todo el personal de salud no está precisamente tomando cafecito ni a esta hora ni en ningún momento del día. Soledad, solamente agradecerte por tu tiempo, por contarnos también parte de esta experiencia y de lo que significa este concepto de la última cama crítica para que la comunidad que nos vea a esta hora de la mañana lo entienda también. Que tengas una linda tarde. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Voy contigo, Katy, que estás al otro lado del set. Así es, yo estoy acá en el otro lado y claramente una importante información. Se lo dije, es que estar muy atento porque día a día nosotros estamos entregando esto y mucho más, informando a nuestra comunidad de las medidas, de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, cambiando de tema, les quiero contar a ustedes, más que nada contarles y darle la bienvenida a nuestros abonados, claro que sí.